Señor Mancuso, lo cierto es que la operación de los paramilitares también estaba facilitada por miembros corruptos del Estado. Es una dinámica diferente del conflicto armado y hay que entenderlo de tal manera para buscarle una solución. En directo con Coronel. Sí, entiendo. Lo que pasa es que aunque en la capacidad de daño sea mayor la de lo que usted llama los no rebeldes, que son estos grupos, muchos salidos del paramilitarismo y muchos narcotraficantes directamente, punto. Eh, es más difícil para un Estado plantear una negociación política con actores que no tienen la condición de haberse sublevado contra el Estado, sino que están ahí en función muchas veces de un negocio o de temas que no son políticos de origen en absoluto. Pero mire lo siguiente, Daniel, es que unos se armaron para tomarse el poder y otros nos armamos para evitar que se tomaran el poder. Es el mismo conflicto. Así que ambos teníamos unas motivaciones políticas. Ahora, estos hombres que continuaron en la guerra, tanto los rebeldes como los no rebeldes, siguen teniendo un control territorial, siguen teniendo mucha influencia en las poblaciones, son quienes se convirtieron en estado de facto, porque en esa Colombia marginal y periférica no opera el Estado social de derecho. En esas regiones ellos son quienes dirimen y solucionan los conflictos y las problemáticas de las poblaciones. Ellos son los que le solucionan las necesidades básicas insatisfechas de estas poblaciones. Allí siguen actuando como actores, como estados de facto, así no estén hoy propendiendo por tomarse el poder por las armas o evitar que los otros se tomen el poder por las armas. Es una dinámica diferente del conflicto armado y hay que entenderlo de tal manera para buscarle una solución lógica a lo que está sucediendo. Usted dice, le solucionan las necesidades básicas insatisfechas a la gente. En algunos casos también las producen, señor Mancuso. O Por sea, supuesto, son, son eso genera el conflicto armado. están enquistados en la contratación pública, los dineros no cumplen la función que tienen en realización de obras públicas porque se quedan en la mitad financiando actores armados. Pasan muchas cosas que son generadoras de pobreza y no de solución de necesidades básicas. Es que el Estado nunca ha solucionado estos temas de corrupción, de manejos ilegales. ¿Y qué sucedió? En la medida en que cuando las autodefensas estuvimos vigentes, creamos una cosa que se llamaba Clamor Campesino Caribe, era para controlar la corrupción. Sucede que la primera acción de Clamor Campesino Caribe fue dar de baja, asesinar al alcalde de Valencia, después otro alcalde de Tierra Alta, y una multiplicidad de hechos violentos que nos llevó a la conclusión que si continuaba de esa manera, había que dar de baja casi a todas las personas que estaban en cargos y puestos públicos. Así que lo que entramos fue entonces a controlar la corrupción que había en el país, que no se robaran el 40, el 50%, el 100% de los dineros de la contratación, sino que aportaran el 10% de la contratación a las autodefensas y el 10% a las administraciones municipales. De esa manera empezó a controlarse porque antes se robaban todo. Así que ese Era esquema. lo que decía en un momento en su gobierno el entonces presidente Julio César Turbay, llevar la corrupción a sus debidas proporciones, que solo fuera el 10% de las autodefensas y el 10% para las administraciones. No, lo ideal realmente es controlar toda la corrupción, que no existiera corrupción, pero para que no exista corrupción necesitamos que exista un Estado social de derecho, que las instituciones del Estado funcionen como deben funcionar, porque en regiones de la Colombia marginal y periférica no existe un Estado social de Pero, derecho como pero tal. señor Mancuso, lo cierto es que la operación de los paramilitares también estaba facilitada por miembros corruptos del Estado. Por ejemplo, cuando despojaron tierras, nos encontramos con personas que diseñaban en Excel cómo debía ser el expolio, con notarios que se prestaban para que se hicieran los traspasos de títulos, aunque la gente no los hiciera libremente, con
funcionarios del orden nacional que avalaban en las superintendencias esos movimientos. En fin, un montón de temas que estaban relacionados también con una corrupción administrativa que facilitaba la violencia. Eso es cierto, Daniel. Es que este tema no viene de ahora y viene de hace muchos años. Miremos este tema que es muy importante que acabas de tocar y tiene que ver con el desplazamiento y el despojo de tierras. Miremos lo siguiente. Desde que yo tengo conocimiento y mucho antes, desde la violencia bipartidista, empezó el desplazamiento, la expoliación y el despojo de tierras. Hubo acumulación de tierras en ese momento. Luego llegaron las guerrillas y cuando las guerrillas entraron a esos territorios, lo mismo. Empezó el despojo, la expoliación de la tierra y el desplazamiento de los agricultores, ganaderos, empresarios del campo. ¿Qué sucedió allí? Llevaron entonces a muchas personas que eran parte de sus bases sociales para conformar retaguardias estratégicas y todas estas cosas que se presentaron en el conflicto. Se presentó ese gran desplazamiento también y hubo despojo. Llegaron las autodefensas, sucedió lo mismo. Empezaron a enfrentarse con la guerrilla y se dio un gran desplazamiento, hubo expoliación, hubo despojo de aquellos que eran acusados de supuestamente pertenecer a las filas de la subversión de la guerrilla que combatíamos, y eso se dio. Durante ese proceso, es cierto que venía detrás un ejército de empresarios que venían comprando tierra a precio de gallina enferma, de irrisorios. Esas situaciones desafortunadamente se presentaron en el conflicto armado. Y hoy yo le pido a todas las personas del país que tienen tierras, no porque las compraron en estas épocas cuando las autodefensas o las guerrillas o la violencia bipartidista se dio y se generaron estos desplazamientos grandes que engrosaron los cinturones de miseria de las ciudades y que obligó a toda esta cantidad de campesinos a esas diferentes ciudades del país. Les pido tanto a quienes tienen tierra por tradición desde hace muchísimos años como a aquellos que se beneficiaron, y especialmente a aquellos que se beneficiaron con el accionar de la autodefensa y adquirieron tierras a precios irrisorios, que a manera de resarcir el daño como una sanción restaurativa, hagamos algo grandioso por el país, por la paz, por la reconciliación, por el tema agrario. Hoy el presidente de la República, el gobierno nacional, les está ofreciendo comprarle la tierra, no expoliarla, no expropiarlas. Les está diciendo, les compro la tierra para poder avanzar en el tema de reforma agraria, para poder darle tierra a los campesinos que se desplazaron, que fueron desplazados durante el conflicto armado, que fueron expoliados durante el conflicto armado, para armar en esas tierras entregadas a los campesinos proyectos productivos intensivos que generen bienestar tanto para estos campesinos como para el país, y que las excedentes de producción puedan exportarse. Y que estas personas, al vender estas propiedades, la mitad de sus propiedades, utilicen esos recursos para convertir la producción de sus tierras en una producción intensiva, porque la mayoría de ellas están en producciones extensivas que no generan lo que deberían generar. Y de esta manera generamos un bienestar social, un bienestar económico, un bienestar político. De esta manera generamos un aporte contundente a la paz, a la reforma agraria que se está adelantando. Reforma agraria que, entre otras cosas, aprovecho la ocasión y yo le mandé al señor presidente de la República hace unos 10 días una razón diciéndole que yo estoy de acuerdo con ese programa que está adelantando reforma agraria, que contara con mi apoyo incondicional en él, en la medida que esto ayuda a conseguir la paz, ayuda a instaurar la política pública de paz de este gobierno y de cualquier otro gobierno que venga, y ayuda a darle oportunidades, porque Colombia es uno de los países más desiguales hoy del mundo, donde el Estado social de derecho en esa Colombia marginal y periférica no funciona, a darle oportunidades a todo, que es lo que necesita en este momento el país para consolidar la paz y el fortalecimiento de la economía.